De las preguntas que ustedes han hecho hasta ahora sobre la lectura de Garrett Thompson, que no están en el video anterior y que ustedes van a poder tomar nota para aclarar conceptos, hay un elemento que es lo de que si lo que distingue a lo empírico de lo no empírico es que uno requiere prueba y otro no, o que si uno es más fácil y otro no. Y no, eso no es lo que los distingue. Uno puede caer en el gancho de pensar eso por los ejemplos que a veces damos, ¿verdad? El mismo Garrett Thompson o ejemplos que doy yo, puede parecer que eso es lo que los distingue. Pero no caigan en ese gancho porque hay cuestiones, hay preguntas empíricas muy fáciles y preguntas empíricas muy difíciles. Y hay preguntas a priori o no empíricas muy fáciles y otras muy difíciles. Les voy a poner un ejemplo. Algunos de ellos, vamos a usar algunos de los ejemplos de Garrett Thompson y luego vamos a usar otros ejemplos. Él hace la pregunta, él pone el ejemplo, es una oración, pero yo se lo voy a poner, es una afirmación, pero yo se lo voy a hacer como una pregunta. ¿Tu abuelo tiene nietos? Es una pregunta que, a priori o empírica. Incluso aunque no sea, aquel abuelo tiene nietos, digamos. Si alguien, incluso no hay que conocerlo, no hay que saber quién es. ¿Cuál es la definición del concepto abuelo? Abuelo que tiene nietos. No, Exactamente. Entonces, si es un abuelo, por lógica, por razonamiento, tiene nietos. Si no, no es un Claro, porque abuelo. si no lo tuviera, le la dijeran, pregunta señor. sería, exacto, Claro. aquel señor tiene nietos. Exacto. Entonces, si sería aquel señor, si es un señor, ahora si es por decir abuelo, porque uno le dice abuelo a todo lo viejo, pero entonces está mal utilizada la palabra. Realmente un abuelo, su definición es que tiene nietos, ¿verdad? Sean biológicos o sean de crianza, pero son nietos. Entonces, la pregunta, vista así, que se analiza conceptualmente, ¿es a priori o es empírica? A priori. Empírica. A priori. A priori. Teoría. A priori es lo conceptual. A priori es lo Ajá, es a conceptual. priori. Recuerden que a priori es lo conceptual. Si la pregunta yo la averiguo conceptualmente, racionalmente, y no necesito ir a preguntarle al señor, ¿dónde están sus nietos? Déjeme verlo, déjeme, este tiene 2 piernas y 2 brazos. Pero a aquel le falta un brazo. Mire, este tiene la nariz ancha. Mire, aquel usa pantalones hasta la rodilla. Mire, aquel... Si yo no tengo que ir a hacer todas esas averiguaciones empíricas para saber si el abuelo tiene nietos, porque si es un abuelo, tiene nietos. Ok. Pregunta similar. ¿Tu tía tiene sobrinas? Es a priori. Es lo mismo. A El concepto de tía es que tiene sobrinos. Ahora, ¿la tía tiene hijos? Eso sí está bien. Ese sí. Esa es. Esa es la Yo creo que otra. En vez de esa priori, esa es la otra. La otra, la que no es a empírica. priori, la que es Empírica. empírica. Exacto, empírica. Exactamente, empírica. Entonces, ¿por qué? Porque el concepto de tía no incluye tener hijos. No. ¿Ok? Y además eso tendría usted que averiguarlo. Hay que averiguarlo de manera empírica. Exacto. Porque hay cosas, porque ahí es que voy. Estas son a priori las que he dicho del abuelo y de la tía, si tienen sobrinos o sobrinas. Todas esas son a priori y son, digamos que fáciles, porque es el concepto. ¿Ok? Yo decir, mi madre tuvo hijos, es una cosa, incluso cuando se dice redundante, como que obvio, si es una madre, pues tuvo hijos, ¿verdad? Todos los hijos tienen padres y madres, aunque no lo conozcamos, aunque, ¿sabe? No nos llevemos bien, aunque lo que sea, aunque me hayan adoptado otros, pero todos los hijos, el concepto hijo incluye, e hija incluye tener padres, como sean esos padres, y madres o lo que sea. Entonces, esa es una parte de las cuestiones a priori, apréndanselo, por eso es importante cuando vean el video bien, que se vea bien, que puedan anotar, porque yo sé que a veces se confunden y quieren decir empírico, pero en realidad es no empírico. Entonces, para que lo tengan bien claro, que lo a priori
lo no empírico está en el universo de lo conceptual, de lo que tiene que ver con el razonamiento. Y las cosas que yo puedo averiguar así, sean estas fáciles como las que he dicho, o difíciles como lo que entran ya preguntas filosóficas más difíciles, como preguntarse cuál es la verdadera forma de conocimiento. Es una pregunta que, claramente, ¿cuál es la verdadera forma de conocimiento? ¿Qué tipo de pregunta es? ¿Cuál es la verdadera forma de conocimiento? Es una pregunta claramente a priori o conceptual, porque yo tengo que fajarme a razonar para yo averiguarla. ¿Ok? No voy a ir a oler y a decir, aun cuando, bueno, no se las voy a complicar. Es una pregunta conceptual o a priori, ¿ok? No se la voy a complicar con otros ejemplos. Entonces, ya vimos dos tipos de preguntas a priori, que son una más fácil y otra más difícil. O sea, en ambas yo analizo, lo respondo conceptualmente, pero en una lo digo más rápido y en otra yo tengo que fajarme a analizar, a comprobar y demás para yo poderla responder. Ahora bien, del lado de lo empírico, también tengo preguntas fáciles y tengo preguntas más complicadas. Una pregunta fácil es, ¿de qué color son tus cabellos? Esa es una pregunta ¿qué? Empírica. Empírica. Claramente tiene que ver con los sentidos, tiene que ver con la vista. Así como si te pregunto, qué sé yo, ¿cómo se siente el terciopelo? Suavecito, qué sé yo qué. Esas son preguntas empíricas más fáciles de identificar porque tienen que ver directamente con los sentidos. Ahora, otra pregunta empírica más complicada es, ¿cómo suena el universo? Ay, papá. Es empírica porque es de los sentidos. Exacto, pues. Ahora, para tú poder responder eso, hay gente que se especializa en la NASA a escuchar el universo. Son gente científica, ultra, mega especializada, que se dedica a eso, y eso es empírico. Lo que pasa es que, claro, esa pregunta empírica también tiene otros conceptos que son a priori. Fíjense que estoy poniendo de este lado lo a priori y de este lado lo empírico. Entonces, esa pregunta de escuchar el universo, ahora, si yo te pregunto, ¿qué es el universo? Ahí. ¿Eso qué es? A priori. A priori. Exactamente. Exactamente. Entonces, eso es lo que la filosofía le hace a la ciencia. Le hace preguntas conceptuales sobre lo que ella investiga de manera empírica. ¿Ok? En el otro video tienen otro ejemplo con el área de la biología. Aquí digamos que con el área de la física y la cosmología también tenemos esa inquietud. Entonces vieron que en ambos lados hay preguntas fáciles y difíciles. En ambas yo tengo que comprobar cosas de manera más fácil o más difícil. O sea que no me pueden decir que la diferencia entre una cosa y la otra, que en una tú la compruebas. No, tú puedes comprobar algo de manera empírica. Si tú quieres saber, qué sé yo, ¿dónde está tu hijo? Tú tienes un hijo adolescente que siempre está andando y tú quieres saber dónde está. Tú puedes, qué sé yo, a coger el celular, investigar, qué sé yo qué, ir a donde los amigos y tocarle la puerta y fulano, ¿dónde está? Eso es una indagación que tú estás haciendo y no es científica, pero tú te fajas y buscas a ver dónde está. ¿Y eso qué es? ¿Empírico o a priori? A priori. Empírico. Empírico porque ella lo está Justifique su buscando. respuesta. Vamos a uno que me justifique uno y otro que me justifique la otra. Yo, Enrique. Empírico. Porque está investigando. Empírico usted está usando los sentidos. Empírico para mí, profe. Ok, los Profesora. empíricos dicen que porque está investigando y está usando los sentidos. ¿Y quienes dicen a priori? Yo digo a priori porque necesita razonar y averiguar.
Yo creo que no Ella es no está a priori, razonando. porque tú no estás, oye, ¿qué? Tú no estás preguntando el concepto, ¿de dónde está? ¿Cómo tú preguntas el concepto de dónde está alguien? No puede. Por eso, Ok, miren, en la página 27 de Garrett Thompson hay un ejemplo parecido, que es cuando él habla de las novelas policíacas y habla pone el ejemplo de Sherlock Holmes, que él dice, o sea, esa pregunta que le hice es medio gancho, porque por un lado, clarísimamente ella ir y tocar la puerta de los amigos, ella ir y revisar el celular del hijo, todo eso es empírico, ¿ok? Toda esa parte de lo que ella hace es empírico. Pero quizás no sabemos si el hecho de ella llegar a la conclusión de dónde es que está el hijo puede utilizar el razonamiento lógico a priori para ella llegar a la conclusión definitiva. Ese es un ejemplo que pone Garrett Thompson en la página 27, que cuando tú preguntas quién es el asesino, ¿verdad? Hay muchos hechos. Cuando tú dices, fulano es el asesino, eso es empírico, ¿eh? Porque es fulano que es el asesino. Y tú tuviste que a lo mejor ver, Sherlock Holmes siempre está viendo pruebas que si dejaron un cabello por aquí, que si la sangre que no sé qué, que si la suela del zapato, todas esas son pruebas empíricas. Sin embargo, él siempre hay un momento en el que tiene que hacer una reflexión racional, lógica, para llegar a la conclusión. Y eso está en una nota al pie que dice, por ejemplo, si Henry estuvo en el dormitorio, si Carla estuvo con Frank y el asesinato fue cometido a las 4:30, entonces tiene que ser fulano de tal. Eso mismo puede hacer la madre después de hacer su investigación empírica, que fue donde Junior, donde Lalo, donde Pedrito, donde Pepito y donde fulanita, a ver dónde estaba su hijo, y investigó en el celular del hijo, y todo eso es empírico, dijo, donde Pedrito no estaba, Pepito no me quiso responder, pero puso una cara rara. Fulanito, qué sé yo qué, fulanito, qué sé yo cuánto. Ya yo sé. Tiene que estar donde la novia. Entonces, eso es un análisis lógico que ella hace. Entonces, fíjense que en la investigación se mezclan para que no piensen que investigación es solo empírica. Hay investigación a priori también. ¿Ok? Esa investigación conceptual, investigación racional. Pero para que sepan distinguir entre qué parte es empírica y qué parte es conceptual, racional o a priori. Pero en lo fundamental, lo que la señora está haciendo, que fue la primera descripción que hice, revisando el celular del hijo, tocando la puerta, tal cosa, todas esas cosas son investigación empírica. Luego ella puede sentarse a pensar y ya esa parte racional para ella llegar a la conclusión final. Esto era solo para que ustedes vieran que tanto lo empírico como lo a priori puede tener su facilidad como su complicación y no caigan en el gancho de pensar que una es más fácil que la otra. Christopher, ¿tiene alguna duda o comentario? Bueno, a lo que entendí, profesora, de lo que quiso explicar, es que de manera empírica, siendo un detective, podemos darnos cuenta de las pruebas y así usar la forma a priori para tener una conclusión de qué hacer. Exacto. Incluso si ustedes ven de los tipos de novela policíaca, Sherlock Holmes es más empírico, es más inductivo, aunque en un momento él analiza. Pero Poirot, que es el francés que tiene como unos bigoticos así, y usa un sombrero de bombín y ¿cómo se llama esto? Bastón. Un bastón. él ve algunas pruebas, pero fundamentalmente él se siente en su escritorito o camina con su caminadito muy, muy gracioso, y él es casi todo, pura lógica la forma en la que él llega a la conclusión de quién es el asesino. Entonces, en estas novelas policíacas así antiguas uno puede ver, porque ahora hacen versiones de eso que es puro golpe y cosas, pero en las versiones antiguas se ve más ese proceso como de investigación, que donde se combina lo empírico y lo no empírico. Arisleni también tiene un comentario. Sí, profesora, que también nos damos cuenta de que es empírico
porque ya como usted ha dicho, fue a través de la experiencia, o sea, después de la experiencia es que ellos se dan cuenta y lo empírico siempre es después de la experiencia. Ok, ciertamente hay algo que hay que tomar en cuenta, que etimológicamente, la etimología es el origen de la palabra, lo a priori es antes de la experiencia, ok, pero aquí lo estamos usando también y como lo utiliza Garrett Thompson es de una manera más general como lo conceptual, porque los conceptos no necesariamente siempre están antes de la experiencia, sino que luego de una experiencia tú creas un concepto que ya luego que una vez tú tienes el concepto de una manera como que lo tienes asumido, ya eso marca el resto de tus otras experiencias. ¿Ok? Es decir, el concepto que nosotros tenemos actualmente del espacio, del tiempo, por ejemplo, el concepto que nosotros tenemos de la Tierra, del mundo en que vivimos, no ha sido así siempre, porque los antiguos, por ejemplo, tenían una idea de la Tierra plana. Cuando llegaron los colonizadores, tenían esa idea de la Tierra plana, por ejemplo. Luego que se fue investigando empíricamente, se fue transformando la idea del universo y la idea de la Tierra, y esa idea de que ya no estamos en el centro. Pero eso conceptual que llegó después de la investigación empírica, ya marca a las próximas generaciones, nos marca y es como un a priori para nosotros. ¿Se entiende? Porque ya es un concepto que tenemos de la Tierra y del universo. Entonces está bien ese comentario para que veamos que, aunque se llama antes de la experiencia, es un asunto de que conceptualmente está antes de la experiencia por la idea de que los conceptos nos marcan, nos atraviesan para nosotros tener experiencia del mundo. ¿Ok? En una sociedad donde, qué sé yo, las mujeres no pueden andar solas porque está prohibido que las mujeres anden solas en la calle, ¿ok? La experiencia de una mujer salir sola está atravesada por ese concepto. Entonces, los demás y las demás la ven mal por ese concepto que tienen de lo que significa una mujer andando sola. No, es una transgresión, es una rebeldía, es una loca, es una prostituta, es una qué sé yo qué. Ahí se genera una serie de conceptos alrededor de eso porque esa sociedad tiene ese aparato conceptual alrededor de la mujer. Y lo pongo así distante para luego ver otros conceptos más cercanos que tenemos. Entonces los conceptos nos atraviesan en nuestra forma de ver la realidad, nos marcan. Por eso él dice lo de los lentes, porque es a través de ese lente que yo veo la realidad. Y en la medida en que yo pueda ver mis propios lentes, la filosofía lo que hace es eso. Yo tengo este lente puesto, estos conceptos desde que yo nací. Estos conceptos los tengo. Me los van inculcando, no desde que nací, sino que me los van inculcando la sociedad y demás. Y luego en un momento la filosofía, cuando filosofamos lo que hacemos es que hacemos, espérate, pero yo tengo estos lentes, déjame verlo. ¿Y cómo se ve el mundo sin esos lentes? Difícil, borroso. Se ve borroso el mundo porque es difícil, es distinto verlo, quitarme estos lentes con lo que, pero déjame ver, cuando me acostumbro, veo los lentes, pero mira, esta es la idea que yo había tenido. ¿Y si me lo cambio por otro concepto? Entonces, en ese sentido, los conceptos son a priori porque marcan la forma en la que experimentamos el mundo. Pero la construcción de esos conceptos también se ha hecho a través de la experiencia empírica. ¿Se entiende la complejidad de la cuestión? Sí. Entonces, sobre eso, muy bien, a eso se refiere él con que es una lucha contra nuestros propios prejuicios. Porque precisamente nosotros tenemos conceptos, que algunos conceptos son prejuicios. No, que ese no me gusta porque ese muchacho es raro porque es de X barrio, porque es de X color, porque tiene tales gustos. Todos esos son prejuicios que vamos a tener. La filosofía nos pone a mirar, a darnos cuenta de los prejuicios.
y en esa medida nos permite irlos transformando también por conceptos más interesantes, más generales. Entonces, por eso la filosofía no siempre es subjetiva. Tiene variedad. Alguna de ustedes dijo que resaltó de la lectura que en la medida que el hecho de que haya diferentes opiniones en la filosofía no es la forma en la que la filosofía crece. Efectivamente, a partir de la diversidad de posturas, la filosofía va creciendo. Y tú no puedes decir, ni siquiera sobre la definición de filosofía, tú puedes decir que todo el mundo está perfectamente de acuerdo, ¿ok? Entonces, sí, en ese sentido hay elementos subjetivos. Sin embargo, hay principios lógicos que sí son a priori en el sentido de antes de la experiencia, que tú puedes decir que, bueno, que todos podemos estar de acuerdo con ellos. Ciertos principios lógicos como el principio de identidad. A es igual a A. Que cada uno es igual a sí mismo. Es un principio lógico en el que nos basamos sin darnos cuenta y en el que podemos estar de acuerdo. ¿Ok? Luego tú puedes decir, bueno, A en el tiempo va cambiando y ya A no es igual a ese A, pero este A sí es igual a este A. Entonces yo, que tengo, puedo decir mi edad, 37 años, no soy la misma de cuando tenía 17 años, porque he ido cambiando. Sin embargo, sí soy igual a mí misma en este momento. Aunque mañana esté en la playa y sea otra que no es la misma que está dando clases. Pero sí en ese momento soy igual a mí misma. Y se puede decir que hay algo en mí que se mantiene y que hace que el próximo miércoles, cuando nos veamos, ustedes puedan hablar conmigo como si fuera yo misma. Porque imagínense que nos basáramos en una realidad en la que no, A no es igual a A. O sea que mañana, los nombres que tengo aquí adelante son Ana Crismaldi, Maybel, Christopher Arisneni, y yo no le puedo preguntar nada de lo que hablamos la vez pasada porque ya ellos son otros, ellos cambiaron. Bueno, sería muy difícil, ¿verdad? Entonces, son principios generales que nos sirven y que se han ido descubriendo a partir de la investigación racional. Entonces, también lo a priori tiene su propia investigación. La lógica es el gran ejemplo de investigación a priori o conceptual o racional. Entonces, bueno, esto para no enredarles más la cabeza, lo dejamos hasta ahí, que es un complemento del otro video, donde también es importante que lo vean porque está una explicación más elaborada también sobre lo empírico, lo no empírico. Pueden tomar nota de los distintos conceptos que se usan para describir cada una de esas cosas. Y con esto ustedes tienen un complemento más la lectura para comprender mejor ese primer capítulo de Garrett Thompson, poder hacer su síntesis y las demás cosas que vamos a seguir haciendo ya poniendo en práctica esto de filosofar.